Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a otro racimo pequeño de salmos que pertenecen uno al otro. Este pequeño segmento comienza con el Salmo 52 y finaliza con el Salmo 55. Aquí uno encuentra un cuadro profético que no puede ver en ninguna otra parte acerca de la venida del Anticristo, el hombre de pecado, quien tiranizará a Israel y a este mundo durante el fin de las edades. Él será un dictador mundial. El Señor Jesucristo se refirió a él en el mensaje que pronunció en el Monte de las Olivas, y Daniel en el capítulo 24 también habla de su venida. Aún Pablo mismo habla de su venida. Todos estos salmos que tenemos ante nosotros son salmos masquil. Hemos visto que esto quiere decir que son salmos de instrucción. Y estos salmos nos presentan verdades espirituales y profundas concernientes a la profecía en relación con el futuro. Ahora hay quienes están diciendo muchas cosas raras, extrañas, actualmente acerca de la profecía. Existe un fanatismo y un gran departamento de escatología, o sea, la doctrina de las cosas futuras. Hay muchas cosas que se están diciendo en el presente que no deberían decirse, a causa de la ansiedad y la incertidumbre del día en que vivimos, y muchas personas están regresando a la palabra de Dios, y por supuesto, por todas partes aparecen conferencias proféticas auspiciadas por iglesias que antes no mostraban ningún interés en esto. Y hay ciertos hombres también que se interesan en estas cosas, por las cuales no mostraban ningún interés, y hoy se apartan por la tangente. Aquí tenemos un salmo que puede ser de enseñanza en cuanto a este hombre de pecado que vendrá. Vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes aquí hoy. Deseamos que usted note el Salmo 52, el primero que vamos a analizar hoy, y vamos a señalar una o dos cosas acerca de este salmo. Nuevamente debemos decir que la introducción que tenemos antes del salmo es parte de la Escritura. Es al músico principal, masquil, es decir, instrucción de David, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. En otras palabras, aquí tenemos a un hombre que podría traicionar a David. David había sufrido en manos de muchos hombres que habían profesado ser sus amigos, pero que luego lo traicionaron. Vamos a ver a uno en particular en esta sección. Escuche lo que él dice. Esa es la marca del anticristo. Daniel dice que él hablará con palabras hinchadas, jactándose de sí mismo. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Se está jactando de su pecado. Cuando David pecó, él guardó silencio, él no dijo nada. Él estaba bajo convicción, una convicción profunda. Pero cuando el hombre del mundo peca, él se regocija en eso, él se jacta del pecado. Eso es parte del anticristo. Él se jactará de esas cosas. Y usted puede darse cuenta que esa es la diferencia que existe entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. El Hijo de Dios puede pecar como el hombre del mundo peca, porque ambos tienen la misma naturaleza, la vieja naturaleza. Pero amigo oyente, la diferencia es esta. El hombre de Dios no se jactará de su pecado. Él inclina su cabeza con vergüenza, él se aborrece a sí mismo. En cambio, el hombre del mundo se jacta de lo que ha hecho. Y el hombre de pecado será esa clase de hombre. En realidad,
Él será un compendio de todo eso, y todos los pecadores le amarán precisamente por eso, ¿ve usted? Luego este hombre continúa en el versículo 2 y dice, agravios maquina tu lengua, como una navaja afilada hace engaño. La última parte del versículo 1 decía, la misericordia de Dios es continua. Como usted ve, amigo oyente, Dios lo tolera por un corto período de tiempo. Aparentemente Dios no lo puede soportar por mucho tiempo, solo por un período de 7 años. Ahora en el versículo 3 se nos dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Usted probablemente ha escuchado decir que hay algunas personas que prefieren decir una mentira, aun cuando sería más fácil decir la verdad. Y eso ciertamente será verdad en cuanto al anticristo. Escuche ahora lo que dice el versículo 4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí tenemos algunos nombres para el anticristo. Oh poderoso en el versículo 1. Él es el poderoso y él tiene una lengua mentirosa. Uno no puede creer ni una palabra de lo que él dice. Y en la primera parte del versículo 5 leemos, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Esa palabra destruirá aquí quiere decir que Dios lo va a derribar. Eso es lo que la venida de Cristo hará. El anticristo será un dictador mundial que nadie puede detener. Nadie sino Dios, por supuesto. Entonces se nos dice que Dios es quien lo derribará. Y en el versículo 6 leemos, verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo, ahora Dios lo traerá a juicio. Él lo derribará y entonces aquellos que antes le temían se van a reír de él. Él será el hazme reír de todo el universo y este será el anticristo. Vemos ahora en el versículo 7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Se nos dice que será un hombre muy rico. Ahora el versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Permítanos decir, amigo oyente, algo más acerca del anticristo. Él es un hombre rico. En la actualidad podemos apreciar que sólo los hombres que tienen muchas riquezas pueden llegar a ocupar los altos cargos en nuestros países. Tememos que los próceres de nuestras naciones no podrían llegar a ser presidentes en la actualidad. Nuestros contemporáneos hablan mucho acerca de los próceres, pero no creemos que esos próceres pudieran llegar a la presidencia en estos días. Y el anticristo podrá lograr eso al mismo comienzo debido a las grandes riquezas que posee. Y aun así, en medio de todo eso, el Hijo de Dios podrá tener su oportunidad. Leamos ahora el versículo 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. El Salmo 53 ahora es lo mismo que el Salmo 14 en lo que se refiere a la traducción. Pero hay algo que es bastante interesante que vamos a destacar. Comienza diciendo en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. El anticristo será un ateo. Este salmo se llama Maalat, y es en tristeza y enfermedad. Corresponde a la apesadumbrada condición de los últimos días, cuando el anticristo reine. El anticristo es un ateo, como ya dijimos. Ahora, hay algo aquí que es diferente a lo que se dice allá en el Salmo 14, aun cuando parece ser idéntico. Usted encuentra que la palabra Jehová se utiliza 4 veces, y Elohim 3 veces. Pero aquí en el Salmo 53, Elohim se usa 7 veces. Ahora alguien quizá diga, ¿y qué hay con eso? Bien, Elohim es el nombre de Dios como creador. ¿Y dónde es que el ateo está negando a Dios en el presente? Es en relación con la creación. La revelación de Dios, la palabra de Dios, se está negando, y la Biblia ya no es considerada digna de confianza, infalible, la revelación de Dios para nosotros. Los primeros capítulos del libro de Génesis son calificados como folclor y mito en el presente. Aun hombres que dicen ser creyentes están diciendo cosas así. Se ha adoptado la evolución en el presente como la explicación para el origen de todas las cosas. Hace muchos años, un gran educador, presidente de una de las universidades más grandes de los Estados Unidos, dijo, nosotros no damos nada por sentado, ni siquiera la existencia de Dios. Ahora, ese es el mismo espíritu del anticristo. Él niega al Padre y al Hijo. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 22, leemos, ¿quién es el mentiroso?
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si usted va a ir a Dios, amigo oyente, usted tiene que hacerlo por medio de la fe. Porque allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En cierta ocasión, los integrantes de ese grupo musical inglés, los Beatles, dijeron, nosotros somos más populares que Cristo. Bueno, eso ya no es verdad en el día de hoy. Es muy interesante notar cómo el Señor Jesucristo puede volver a ocupar el lugar de importancia, habiendo estado fuera de él por tanto tiempo. Pero esa es la marca del anticristo, como usted puede darse cuenta. Bueno, no vamos a entrar en detalles con este salmo nuevamente, como lo hicimos allá en el Salmo 14 antes. Pasemos al versículo 6. Este versículo dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amigo oyente, yo no sé cómo alguien puede afirmar que Dios ha terminado ya su trato con la nación de Israel, a no ser que vaya a negar la infalibilidad y la inspiración de las Escrituras. Este versículo 6 dice, leámoslo otra vez, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Nos agradaría ver cómo uno puede evitar lo que se dice aquí acerca de Israel. Sin embargo, hay hombres que dicen eso hoy, y que dicen ser creyentes. Muchos amilenaristas en el presente han espiritualizado el libro de Apocalipsis. Y opinamos que el espiritualizarlo es negar prácticamente la inspiración de la Escritura. Y aquí usted tiene que aceptar, es decir, usted tiene que aceptar, si cree en el lenguaje, que Sión quiere decir Sión, Jacob quiere decir Jacob, e Israel quiere decir Israel, Dios quiere decir Dios. Así es que no podemos entender mal todo esto. Y llegamos ahora al Salmo 54. Está incrustado aquí, por así decirlo, y es un salmo corto, breve, maravilloso, ya que en medio de todos los problemas y la gran tribulación, uno puede escuchar el clamor de la fe de parte del remanente del pueblo de Dios, y creemos también que es de parte de esa gran compañía de gentiles. Creemos que es necesario conocer algo aquí de los antecedentes históricos, y pensamos que deberíamos de leerlo. Dice, al músico principal en Nejinot. Usted recordará que eso se refiere a un instrumento musical. Es un instrumento de cuerda. Luego continúa diciendo, masquil de David, es decir, otro salmo de instrucción. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? O sea que ellos traicionaron completamente a David. Y tenemos el registro de esto allá en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 19. Y no vamos a leer eso ahora, pero quizá usted tenga tiempo para hacerlo. Ahora ellos llegaron a Saúl y le dijeron dónde estaba David. David se enteró de eso, y escuche lo que dice aquí en el Salmo 54. Leamos los primeros dos versículos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Se nos dice que en el tiempo de la gran tribulación, un hermano traicionará a otro hermano. Solamente será una época de traiciones, una cosa terrible, pero es cierto. Ahora el versículo 3 dice, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Es una multitud sin Dios la que lo traicionará. Y ahora pasamos al Salmo 55. Y como ya hemos dicho, estamos destacando apenas los puntos sobresalientes de estos salmos. Este es otro salmo masquil, un salmo de instrucción, y es el último de esta serie que hemos colocado juntos, estos 4 salmos muy destacados. Creemos que estos son los días más tenebrosos del período más tenebroso de la historia del mundo. Es decir, es la tribulación en su momento más oscuro. Y el hombre de pecado, el anticristo, es señalado aquí en este salmo de una manera muy destacada. Creemos que es esto que muchos de aquellos que son estudiantes de la profecía nunca han considerado. Aquí tenemos la información histórica de este salmo. Dice, al músico principal, en Nejinot, masquil de David. No se nos indica toda la información acerca de este salmo. Creemos que esto es lo que él quería que nosotros buscáramos. Usted recordará que cuando el propio hijo de David, Absalón, estaba encabezando una rebelión contra él, David abandonó a Israel.
Él se dio cuenta que muchos de los suyos se habían pasado al bando de Absalón, y él no quería que su amada ciudad, Jerusalén, el monte Sión, llegara a ser destruida. De modo que él regresó a las cuevas en la montaña para permanecer allí. Y aquí tenemos a alguien que traicionó a David, como apreciaremos al leer este salmo. Esto se refiere a la experiencia que él tuvo. Usted recordará que cuando él salió de la ciudad, él iba llorando, y le dieron aviso a David de que Aitofel se había pasado al bando de Absalón, y Aitofel había sido un miembro de su propio gabinete, y él había trabajado muy cerca de David. Así es que él ahora se había pasado al otro bando y había traicionado a David. Vamos a leer algunos versículos de este relato allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 31. Allí dice: Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Hasta aquí la lectura. Y creemos que Dios hizo precisamente eso. Debemos decir aquí que este es uno de los salmos más destacados que tenemos. Y vamos a señalar ahora sus puntos sobresalientes. En especial quisiéramos que usted note la última parte de este salmo. Sin embargo, al comenzar el salmo dice en los versículos 1 y 2: Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. David es como ese dicho que dice que la rueda que rechina es la que recibe más grasa. David dice que él está clamando al Señor en oración. Estoy clamando porque me encuentro en una situación desesperada. He sido traicionado por un amigo. Y luego dice en los versículos 3 y 4: A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. David no sabía si él llegaría a ser asesinado en esa oportunidad, especialmente cuando aquellos que habían estado junto con él lo habían desertado para pasarse al otro bando. Prosigamos ahora leyendo el versículo 6 de este Salmo 55. Y dije: ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Usted recordará que antes le habían aconsejado que volara, que escapara a su montaña, es decir, que regresara allá. Pero David, por supuesto, no lo hizo. Pero ahora, cuando todo parece perdido, aun Aitofel, uno de sus consejeros de más confianza, alguien que estaba muy cerca de él, lo ha traicionado. Eso lo hace recordar a uno de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor Jesús. Esta nación será traicionada por el Anticristo, y a muchos de nosotros nos ha sucedido algo así, y por supuesto que eso duele. Leamos ahora el versículo 13 de este Salmo 55. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Aquí tenemos a David hablando de él. El Anticristo traicionará a esta nación. Él pretenderá ser amigo de ellos, aun hasta llegar a hacer un pacto con ellos. Y en el versículo 14 leemos que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esos hombres oran con usted, y también oran por usted, cuando usted está allí. Pero cuando usted les da la espalda, pueden clavarle un cuchillo. Ahora, amigo oyente, hay personas como esas en la actualidad y nos están rodeando. Si el Anticristo apareciera mañana, tendría un séquito muy grande antes de la puesta del sol. Escuche ahora lo que dice David. Esta es una oración imprecatoria, debemos conceder eso. Pero escuche lo que él dice aquí en el versículo 15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Esta expresión aquí es escalofriante de veras. Creemos que es algo terrible. Aún en el presente lo escucha uno ya. A veces uno escucha que una persona le dice a otra: vete al infierno. Eso es algo terrible de decir, amigo oyente. Y debemos aclarar aquí que David casi dijo eso en cuanto a Aitofel. El Señor Jesucristo oró por aquellos que lo usaron malignamente, y algún día Dios tratará con esto de la misma manera que Él trata con el Anticristo. Escuche lo que dice aquí en el versículo 16 de este Salmo 55. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Leamos ahora el versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Permítanos decirle algo que esto hará por usted, amigo oyente.
Él causará que usted ore más de lo que probablemente haya orado usted antes, y eso puede llegar a ser algo bueno después de todo. Escuche lo que dice David aquí. Este es un cuadro del anticristo. Lo veremos en el versículo 21. Él es un gran mentiroso. Al diablo se le llama mentiroso desde el mismo comienzo. Y el anticristo ha salido del mismo infierno, amigo oyente. Escuche el versículo 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ellos pretendían ser amigos de David, y al mismo tiempo estaban tramando cosas contra él. Así es el anticristo. Y el versículo 22 dice, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Permítanos decirle esto, amigo creyente, y podemos hablar con algo de experiencia. Entregue sus enemigos a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entréguele esos enemigos a Dios para que Dios trate con ellos. En mi ministerio he aprendido que el Señor hace las cosas mucho mejor de lo que puedo hacer yo en tratar con personas así, porque Él sabe cómo hacerlo. Entregue sus enemigos a Dios, aquellos que le han traicionado a usted. Ponga sus cargas sobre el Señor. Eso es lo que Israel hará en la tribulación, porque ese es el único lugar a donde se pueden volver. Y muchos de nosotros encontramos que es un buen lugar a donde ir hoy. Veamos ahora lo que dice el versículo 23. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. ¿Y qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Y qué en cuanto a mí hoy en este mundo? ¿Vamos a comenzar a llorar y a odiar a la gente y a criticarlos? Amigo oyente, permítanos decirle, comencemos a poner nuestra confianza en el Señor. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos en la etapa siguiente, comenzando con el Salmo 56. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este salmo y se familiarice con el contenido para que esté listo para nuestro próximo estudio.